Todavía seguimos con la resaca de los resultados de las elecciones autonómicas y locales del pasado domingo. Estamos ya en ese momento en el que los partidos empiezan a mover ficha para negociar pactos en aquellas instituciones en las que no se alcanzaron mayorías absolutas. Sobre la mesa hay muchos números y datos y hoy nosotros queremos analizar los comicios desde otra perspectiva, desde el punto de vista sociológico, sobre los factores que pueden explicar las cifras de participación y también ese escrutinio. Y saludamos ya a Josué Gutiérrez, que es el decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, el Partido Popular a nivel nacional ganó las elecciones autonómicas y municipales. El PSOE ha perdido el poder en muchos territorios. Le pregunto, ¿solemos votar para castigar a quien está gobernando o para premiar la labor de la oposición? ¿En base a qué votamos? Hombre, muchas veces en estas elecciones es muy complejo. Yo cuando veo resultados a nivel nacional, ¿no? Análisis desde una perspectiva nacional de unas elecciones locales y autonómicas, es tremendamente arriesgado. Muchas veces las elecciones locales se votan a personas. De hecho, una misma persona se cambia de partido y automáticamente pasa a ganar las elecciones el partido donde está esa persona que por carisma, hasta casi por tradición, ¿no? Ha votado todo un municipio o una isla, ¿no? Hay muchos ejemplos, el caso de La Gomera, el caso de algunos municipios de Tenerife, ¿no? Esta cuestión muchas veces hace que extrapolar los datos a nivel nacional sea tremendamente difícil, sea tremendamente complicado de realizar, ¿no? Y después, respecto al voto de castigo, yo creo que sí de determinados análisis están estableciendo que hay un voto de castigo, hay una cuestión que la gente está votando porque está enfadada, ¿no? Yo creo que si hubiera otro partido político también estaría enfadada. Venimos de una época tremendamente complicada en la que se esperaba que muchos de los líderes que han gobernado no vuelvan a gobernar, porque repito, la pandemia, el COVID, en Canarias no sé ni cuántas cosas han pasado en los últimos 4 años, pues hace que también el político que gobierne o la política que gobierne haya sufrido un desgaste muy importante, ¿no? Históricamente se asocia un aumento de la participación como la que hemos tenido con una mayor movilización de la izquierda. Sin embargo, este 28M, por los resultados que hemos tenido, sobre todo a nivel nacional, esto no se ha cumplido. ¿Cuáles son los factores que mueven a la población a acudir en mayor porcentaje a las urnas? Pues yo creo que hay una movilización muy importante que se ha extrapolado, que ha provocado que surjan también nuevos partidos, que es la movilización del centro derecha, ¿no? Ante determinadas políticas, pues ha habido una respuesta de parte de la ciudadanía, ¿no? Ante determinados pactos del gobierno central hay una respuesta de la ciudadanía. Por ejemplo, es muy complicado de explicar en análisis cómo el Cabildo de Tenerife puede tener dos candidatos de Vox, ¿no? Cuando realmente nadie los conoce. Han votado las siglas, ¿no? Eso es un ejemplo también que se pueda, es una extrapolación que se puede realizar a la política nacional, pero también la centro derecha se está movilizando ante determinadas políticas, ante determinados pactos del gobierno nacional que consideran que se ha traicionado el espíritu nacional, en fin, estas cuestiones que también hace que se movilice la derecha. También históricamente siempre ha sido así, ¿no? Como comentabas, lo de la movilización de la izquierda, pero se está produciendo una movilización de la derecha, incluso a nivel social, a nivel de movimientos sociales que surgen, ¿no? A raíz de esto. Una de las islas en las que más creció la participación fue precisamente la isla Bonita, La Palma, donde hubo cambios en el poder. Nadie cuestiona, señor Gutiérrez, que la gestión de una crisis como la erupción volcánica y la reconstrucción posterior de la vida de tantos y tantos palmeros y palmeras ha condicionado las elecciones en esa isla. Muchos análisis establecen que es uno de los ejemplos del voto de castigo. O sea, es un voto, ha sufrido la crisis volcánica, pero también ha sufrido la COVID-19 que sufrimos pues prácticamente en el mundo entero, ¿no? Esa confluencia de esos dos momentos, para la administración pública es muy difícil actuar, rapidez. Todo el mundo sabe que la administración, si hay una cosa que caracteriza es que no actúa con rapidez. Entonces, ante determinados problemas que surgen de forma espontánea y con unas consecuencias graves, pues si no se le da respuesta rápida, evidentemente la gente se enfada. La situación que está pasando en gran parte de la población palmera es tremendamente complicada, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo quizás que determinados autores, determinadas personas establecen que es un voto de castigo, ¿no? 1,7 millones de jóvenes pudieron votar por primera vez en estos comicios del pasado 28 de mayo. ¿Este votante joven cada vez tiene más conciencia sobre su propio voto o sigue la tendencia de lo que ha visto en casa?
Hombre, lo que influye en casa es hablar de política. Los jóvenes en cuyos hogares se habla de política de forma habitual tienden a tener una cultura política mayor. Esto es que les preocupa votar en elecciones, movilizarse, pero lo que nos dicen las numerosas encuestas que se han realizado es que el voto joven se está yendo a partidos de la izquierda, Unidos Podemos, o a la derecha como Vox, ¿no? Se están polarizando el voto joven, ¿no? Realmente quizás por el descontento de ciertas políticas, porque se vende mucho mejor un mensaje, tanto de la izquierda como de la derecha, de análisis sencillo de la realidad, pues quizás por eso aumenta, el perfil del votante es mucho más típico de esos dos extremos políticos. Los principales partidos desde Madrid han nacionalizado la campaña autonómica y local, casi como si fuese un examen de lo que podría ocurrir en un camino hacia la Moncloa, ese camino que vamos a tener ya porque hay generales el 23 de julio, cuando en realidad estábamos ante unos comicios autonómicos y municipales. ¿Hasta qué punto influye esta nacionalización de la campaña en el electorado? ¿Condiciona mucho el voto o los electores distinguimos que estamos ante unos comicios autonómicos y municipales? Yo creo que los electores distinguen, desde mi punto de vista, a no ser algunos casos concretos como el de Vox, por ejemplo, que candidatos son desconocidos, prácticamente con una campaña con una mínima repercusión, han alcanzado unos buenos resultados a nivel local. Pero desde mi punto de vista es tremendamente arriesgado extrapolar los resultados a nivel nacional, entre otras cosas porque las circunscripciones provinciales, en el caso del Congreso, hace que no se puedan... que sea complicado establecer algún tipo de paralelismo, ¿no? O cuando yo veo, por ejemplo, el número de porcentaje de votos nacional, eso no tiene ningún sentido porque, repito, a un ayuntamiento se puede votar un alcalde que es de ese partido centro-derecha, pero yo al gobierno de Canarias voto a la izquierda porque realmente el centro-derecha es un personaje conocido del que tengo una confianza, pero también cierta cercanía que no se tienen en las elecciones nacionales, ¿no? Y una última cuestión porque nos quedamos prácticamente sin tiempo. Viendo el mapa político de los comicios del 28 de mayo, ¿qué impacto pueden tener esos resultados autonómicos y locales a la hora de elegir el voto de las generales del 23 de julio? ¿Esto influye? Pues habrá que ver porque es tremendamente arriesgado. De hecho, yo creo que desde el gobierno se han convocado elecciones porque esto muy rápido quizás es la forma más... Si tuvieran más tiempo de preparar la campaña, el centro derecha en las instituciones, como previsiblemente se piensa que va a entrar, realmente sería un gobierno de España con una enorme crispación, porque estaría prácticamente con problemas en todas las comunidades autónomas, ¿no? Porque estarían gobernadas por otros partidos. Esto es complicado, ya le digo, llegar a que el voto condicione, ¿no? Si evidentemente si voté contra el PSOE en este caso o contra Unidos Podemos para castigar al gobierno nacional, probablemente ese voto sea de castigo también a nivel nacional, ¿no? Pero no olvidemos el papel que juegan las regiones con nacionalismos históricos que tienen muchísimo peso, lo estamos viendo a la hora de conformar gobiernos y de apoyar gobiernos, ¿no? Pues Josué Gutiérrez, decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para entender mucho mejor desde el punto de vista sociológico qué es lo que nos dicen esos resultados de los comicios del 28 de mayo. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes.